Tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la divisa extranjera en términos de moneda nacional. En una economía abierta, el tipo de cambio es uno de los precios más importantes en la toma de decisiones. Como todos los precios, el tipo de cambio está determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Para entender las modificaciones del tipo de cambio, es necesario entender los factores que afectan la oferta y la demanda en las divisas. Vemos que las principales fuentes de oferta de divisas incluyen las exportaciones de bienes y servicios, las remesas de los ciudadanos que trabajan en el extranjero, la intervención del Banco Central y si este vende divisas en el mercado, la entrada neta del capital externo que incluye tanto la inversión extranjera directa como la inversión de cartera. Si todo lo demás pertenece constante a un incremento de la oferta de divisas, provoca una apreciación de la moneda nacional. El tipo de cambio baja. La demanda de divisas previene de la importancia de bienes y servicios, la intervención del Banco Central cuando se compra las divisas, la salida neta del capital que incluye la inversión de los mexicanos extranjeros y la reducción de la inversión extranjera en México. Si la demanda de divisas cambia al mismo ritmo que la oferta, el tipo de cambio permanece constante. La intervención de las autoridades monetarias, al afectar ambas, puede hasta cierto punto contrarrestarse otros elementos que presionan el tipo de cambio al alza o a la baja. Dada la incidencia de múltiples factores, tanto en la oferta como en la demanda, resulta muy difícil, si no imposible, determinar ex ante el tipo de cambio de equilibrio. Con el tipo de cambio de equilibrio, las exportaciones de bienes y servicios son iguales a las importaciones. La demanda de divisas es igual a la oferta. Como las importaciones en la cuenta de servicios incluye el pago de intereses de la deuda externa. Un país deudor necesita un superávit en la balanza comercial para comenzar el déficit en la balanza de servicios. De otra manera, su deuda externa seguirá creciendo. Bajo el régimen del libre flotación, el tipo de cambio de equilibrio se establece de manera automática en el punto donde la oferta de divisas es igual a su demanda. Con el tipo de cambio fijo, las autoridades monetarias deben calcular el tipo de cambio de equilibrio con base a las exportaciones del pasado y las proyecciones del comportamiento de los principales rubros de la cuenta corriente. La demanda mexicana de importaciones depende de la situación económica interna y del precio de los productos importados en términos de la moneda nacional. Se supone que el incremento de las importaciones mexicanas no afectará al precio mundial, supuesto del país pequeño. El precio de las importaciones en términos de la moneda nacional depende del tipo de cambio. Si este aumenta, los productos importados se vuelven más caros en términos de pesos, por lo que se reducen las compras al exterior. Si el tipo de cambio baja, apreciación del peso, las importaciones suben en términos de volumen y suponiendo los precios en dólares constantes, también en términos de valor. Esto explica la pendiente negativa de la curva de demanda de divisas. Si bajan los precios en dólares de los productos importados, la curva de la demanda de divisas puede desplazarse hacia la izquierda o permanecer constante. En un régimen de libre flotación, sobrevaluar es técnicamente imposible. El tipo de cambio del mercado es por definición de equilibrio, ya que iguala la oferta de divisas con su demanda. En ausencia de flujos internacionales de capital, un déficit en la cuenta corriente significa que la moneda nacional está sobrevaluada. Esto es posible solo si el Banco Central interviene en el mercado de divisas, vendiendo monedas extranjeras de reserva internacional. Con un tipo de cambio fijo, la venta de Banco Central tiene que ser exactamente igual al exceso de demanda de divisas. La intervención puede durar mientras el Banco Central tiene reservas y está dispuesto a venderlas en el mercado cambiario. Al agotarse las reservas, las autoridades monetarias no tienen más opción que evaluar la moneda nacional en condiciones muy ventajosas. La tentación de mantener una moneda sobrevaluada mediante el recurso de venta de reservas con la esperanza de que las dificultades en la cuenta corriente sean de naturaleza pasajera. Es otra desventaja del régimen de tipo de cambio.
Sin la intervención del Banco Central, el exceso de demanda de divisas llevaría el tipo de cambio hacia su nivel de equilibrio. Exactamente lo contrario sucede en caso de un superávit en cuenta corriente. Un exceso de oferta de dólares tiende a bajar el precio del dólar, provocando la apreciación de la moneda nacional. Para mantener una moneda subvaluada, el Banco Central tiene que comprar dólares en el mercado de divisas, aumentando las reservas internacionales. En resumen, en el régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio de equilibrio iguala las exportaciones de bienes y servicios con las importaciones, es decir, equilibra la cuenta corriente. Si el tipo de cambio se aleja de su nivel de equilibrio, las autoridades cambiarias tienen dos opciones. Primera, devaluar la moneda en el caso de déficit o revaluar en el caso de superávit. Segunda, mantener el tipo de cambio fijo. Con este fin, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado de divisas. Este capítulo proporciona la base para un análisis más profundo de los factores que determinan el tipo de cambio. Se subrayan las relaciones entre la cuenta corriente y el tipo de cambio. 1. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Como cualquier precio, depende de la oferta y la demanda. 2. Las principales fuentes de la demanda de divisas son las importaciones, las salidas del capital y las compras de divisas por el Banco Central. 3. Las principales fuentes de la oferta de divisas son las exportaciones, las entradas de capital y las ventas de divisas por el Banco Central. 4. El tipo de cambio de equilibrio es el que equilibra la cuenta corriente a largo plazo. 5. La fortaleza de la moneda depende fundamentalmente de la competitividad internacional de la economía. 6. Bajo un régimen de tipo de cambio fijo, la moneda puede sobrevaluarse si el Banco Central interviene en el mercado cambiario vendiendo la cantidad de divisas igual al exceso de demanda. 7. Bajo un régimen de libre flotación, la moneda puede sobrevaluarse ocasionalmente por fuertes entradas de la inversión extranjera en cartera. El mercado punto corrige este tipo de sobrevaluación. 8. Las reformas estructurales que mejoran la competitividad internacional de un país facilitan los ajustes de la cuenta corriente, volviendo las curvas de oferta y demanda de divisas más elásticas. 9. Bajo un régimen de tipo de cambio fijo y con una economía rígida, la devaluación no necesariamente resulta en el equilibrio en la cuenta corriente y puede iniciar una crisis económica prolongada. 10. Las políticas fiscal y monetaria expansivas tienden a deteriorar la cuenta corriente y o debilitar la moneda nacional. 11. Una moneda fuerte es buena para el país si es el resultado de la competitividad internacional. 12. Una moneda nacional débil no aumenta la competitividad internacional de un país, empobrece la población y deteriora la distribución del ingreso. Jesús Gallegos, 30-30-11. Vanessa Corral, 30-32-10. César Frescas, 30-26-68. Gabriel Almeida, 29-56-25. Andrea Romero, 30-32-90. Fernando Ochoa, 30-54-30.